Bueno, hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos se preguntan. ¿Cómo hago para prepararme para rendir Freud y llegar con confianza y sintiendo calma, no desesperación? Vamos ahora para hablar de este tema, tengo una invitada especial que es alumna mía, que ella hizo mis cursos, se preparó con los cursos y con clases conmigo y, y me gustaría que les cuente su experiencia en primera persona porque fue un recorrido muy lindo el que pudo hacer y cómo llegó al final de este camino al finalizar esta materia. Así que bueno, luego de esta introducción vamos a ver si podemos sumarla al vivo. Vamos a probar porque nos está costando la conexión, así que les agradezco la paciencia y cualquier cosa tenemos un plan B. A ver, la voy a invitar a que se sume. No me la agenda. Instagram, no sé por qué. Ay, sí, Lo logramos, muy lo bien. logramos. Hola, hola Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿se Bueno, escucha bien? perfecto, perfecto, bienvenida. Ay, disculpen, disculpen. Lo lograste. Bueno, a mí me Eh, cuesta y lo hago cada tanto, me cuesta un montón, todavía no no, lo entiendo cómo es la dinámica. Así que en tu nada. caso, que es tu primera vez, muy Ay, bien. sí, 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 todo nuevo. Así que bueno, bueno, qué Una lindo experiencia verte, enorme. Meli. Igualmente, gracias Sí, por estar acá. Recién estaba haciendo la intro, contando que quería bueno, presentarte y sí, que vos contaras un poco cómo fue tu recorrido. Eh, Primero que nada, ya les anticipé a quienes están viendo este vivo y compartiendo esta charla con nosotras, que vos hiciste el curso Freud y el examen final el año sí, pasado. sí, Para sí, esta época del año fue que nos sí, conocimos por exactamente. Freud y el examen final. Y después sumaste el curso Freud paso a paso, además del ebook, que a fin de Apa, año sí, 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 incorporaste el ebook. Así que tenés todo el caminito. todo, Y bueno, todo. contanos a qué te dedicás. Bueno, primero, bueno, mi nombre es Cristina, como ya lo habrán visto en la propaganda que hizo Meli. Ujú. Bueno, yo tengo un largo recorrido, soy docente, me jubilé en el 2016 y bueno, después de muchos años, ya de teniendo hijos grandes, decidí cumplir este sueño que era, bueno, recibirme de psicóloga, ¿no? Hacer la licenciatura. Eh, Fue bastante difícil tomar la decisión por una cuestión de inseguridades que uno a veces tiene, pero yo siempre le digo a Melissa que me hizo el camino fácil porque fui teniendo un montón de cosas que, bueno, las quiero compartir justamente, que me fueron ayudando para hacer todo este proceso del cual sigo estudiando todavía, ¿no? Ya estoy en tercer año, pero bueno, nada, hay que seguir. Y bueno, ¿Y te acordás el año pasado por qué decidiste inscribirte en el curso de Freud y el examen sí, final? sí, sí, sí. Bueno, yo les quería contar que para mí, como dicen los chicos ahora, era un chino. Yo empezaba a leer y me costaba poder plasmar todo lo que eran los libros, el diccionario, tenía todo el material, pero me costaba muchísimo poder apropiarlo, poder hacerlo mío. Entonces, lo que decidí justamente, primero, buscar este paso a paso, ir de a poco, no enloquecerme, no pensar en frustrarme, no pensar de que no se puede,
Y bueno, y tomé la decisión de justamente tomar el curso, los dos cursos, ¿no? El paso a paso, después el avanzado, más el libro, todo. Pero un poco quiero empezar desde el principio, ¿no? Era Sí. como que a mí me costaba, eh, claro, nunca había leído a Freud, nunca había leído, no había tenido ninguna lectura. Sí Ah, sabía que me gustaba todo lo que era el psicoanálisis, pero no lo tenía como base y aparte lo mío nada que ver a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, el primer camino que hice fue como eh, leer, pero leer los textos, ¿no? Porque en realidad me parece que la base está ahí. Había que leerlo un montón. Meli siempre me decía, léelo bien, fíjate las palabras clave, que eso es fundamental. Empezar a encontrar, empezar a ver desde la consigna de que te da el profesor, qué es lo que te pide. Empezar es como, yo digo siempre que es como bucear en todo lo que son las consignas, el libro en sí, el diccionario. El diccionario es muy importante también. Para mí fue como una base tener el glosario, eh, ¿y preguntar. te acordás el año pasado, para como contextualizar un poco, donde vos cursas la carrera está dividida en dos materias, Sí, todas, sí, eh, el recorrido que se hace para aprender cómo fue el desarrollo de la teoría freudiana está dividido en dos materias, ¿no? sí, Dos materias que son cuatrimestrales. Por eso Cris empezó el año pasado y a fin de año se preparó para rendir el primer final, que sí, era de la oral. primera parte, o Sí, sea, del tiempo prepsicoanalítico y del tiempo de la primera tópica, ¿no? Más o menos hasta ahí, sí, hasta sí, 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 la después arrancamos. represión. Sí, 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 sí. ¿Y te Bueno, acordás cómo te sentías en la cursada del año pasado? ¿Qué era lo que en ese momento te hacía obstáculo o la dificultad que encontrabas al estudiar sola hasta que primero me empezaste sentí, con el curso? sí, primero me sentía súper desordenada. Yo digo desordenada porque como que eran conceptos donde yo no los podía relacionar. Sentía como que cada cosa era cada palabra era distinta y todo tenía un porqué, pero el porqué no lo encontraba. Entonces, un poco fui haciendo eso, como ese engranaje de poder ir articulando las palabras, ¿no? Pero para esto me situé en los puntos nodales que eran los períodos. Yo le decía, Meli también me ayudó y también esto lo digo porque es importante. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero que hice fue esos periodos que dice ella del pre-psicoanalítico. Yo tengo una materia que empecé con psicoanálisis uno y después en el segundo cuatrimestre psicoanálisis 2. En psicoanálisis uno hice hasta el periodo que vos dijiste, Meli, y entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Porque esto tiene todo un recorrido y empezamos a hacer todo lo que era una línea de tiempo. Para mí la línea de tiempo es la base porque es situarse en el suceso que está pasando y cómo se va desarrollando en los distintos años, todos los cambios, todo lo que pasaba en esa época, pero no solo situarlo desde el punto psicoanalítico, sino también histórico, porque todo también tiene un porqué en ese sentido, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, todo como estaba el contexto histórico, eso también. Eh, Vos andás preguntándome y yo te Claro, voy hilando porque sí, me quiero sí. acordar de los parciales. Bueno, los parciales para mí eran terroríficos y entonces yo me acuerdo que en ese momento dije, Meli, yo necesito clases particulares, o sea, bien personalizada. Y bueno, y de ahí me acuerdo que empezamos a trabajar desde los conceptos y nada, todo era oral, así que tenía que prepararlo para poder expresarlo, que era fundamental tener un hilo conductor, ¿no? Claro, nosotras, para los que no saben, yo quería que Cris compartiera su experiencia porque
quería transmitir algo del curso, pero con cómo es la experiencia desde adentro, ¿no? Y esto que vos vas nombrando, que es el diccionario, eh, los tres tiempos, más la línea de tiempo, estas son como Ah, las herramientas de estudio que se encuentran en el curso de Freud y el examen final, y también el glosario, que es un conjunto de conceptos claves que yo se los refuerzo ahí con esas palabras como para que ayudar a que fijen, ¿no? Y, y algo que había el año, que hubo en particular el año pasado, fue que arrancaron con una clase para personalizada, de regalo creo que había en ese momento, ¿no? sí, Entonces sí, sí, nosotras sí. nos encontramos para hacer la primera, creo que fue antes del último, antes del final, fue como Antes para del el último par, sí, final y sí, después sí, nos volvimos a ver para el final, ¿no? sí, 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 sí. Y, y ahí lo que hacemos en esas clases en donde nos preparamos para los exámenes es estos conceptos que son como islas, ¿no? Como las islas como las islas de Intensamente, Sí, un concepto es una isla de un montón de cosas complejas y es difícil hacer las conexiones cuando uno está en ese primer acercamiento. exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos e hicimos en cada una de las clases fue ubicar eh, cómo se conectaban esos conceptos. Y lo Mm, fuimos haciendo con la línea de tiempo, ¿no? Para ordenarnos. Teníamos la línea de tiempo de un lado y le íbamos agregando los conceptos del otro. Y qué concepto se conectaba con qué concepto. Y además, ¿te acordás qué concepto sí, atravesaba o te podían llegar a preguntar? sí, Eh, sí, sí. y así llegamos a preparar el final, que llegaste con el mapa No, maravilloso, no, no. Yo les que cuento cómo pudiste fue. bajar todo en ese mapa, que fue Eh, a- increíble. no, 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 agarré, compré, bien, esto sí viene de docente, ¿no? Agarré, compré afiche blanco, un montón de fibrones de colores y creo que eso fue fabuloso porque ahí es cuando haces la bajada, ¿no? Yo digo, podés plasmar todo lo que fuiste aprendiendo y esa articulación a través de la línea de tiempo, más allá de tener el concepto, está bueno cuando uno lo puede escribir, lo puede poner en que vos parece algo, no sé, que hoy no, quizás no se usa tanto, pero ponerlo escrito, ¿no? En un papel, se Sí, fija, ayuda a la fijación escribirlo es tremendo, a es mano. tremendo. Y no, nada, yo me acuerdo que me emocioné tanto porque la clase, cuando di el oral, mejor dicho, el final, eh, ¿Cómo fue? ¿Qué te acordás de ese ay, no, examen no, no. pasado? Primero, Final. bueno, fue la verdad que el profesor que tuve en ese momento, eh, una tranquilidad, nos dio el espacio, obviamente, para que no estemos nerviosos. Todos pasamos por esta situación donde tenemos que rendir un oral y bueno, es distinto. Ujú. Y la verdad que fluyó de una manera que, que no lo podía creer, que yo creo que fue como una cosa, pero porque estaba muy trabajado. Y yo vuelvo a insistir con esto, vos dijiste estos conceptos que son como isla. Al final se junta. Es como si fuese un rompecabezas. Empezás con las piezas y después se integra todo. Eso es importantísimo y creo que ese es el camino para hacerlo. Pero entre todo eso hay un montón de emociones, porque hay eh, nervios, hay miedo, hay inseguridades. El decir, bueno, yo acá, bueno, dejo esto porque no entiendo nada. En mi caso siempre un desafío. Yo no me podía decir, no puedo. Quería agarrar y decir, bueno, no. A ver, si tengo que seguirlo leyendo, me iba de vuelta al texto y bueno, digo, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las palabras del glosario? ¿Cómo esta palabra encaja en lo que está diciendo Freud acá en este texto? ¿Qué me quiere decir?
Los videos también fueron bárbaros. ¿Y, En la y primera Cris, etapa, qué es lo que más te ayudó, sentís que más te ayudó en esa primera etapa, en ese primer acercamiento a estudiar Freud de otra manera, ¿no? A encontrarte con Freud desde sí. otro lugar. Para mí, yo siempre digo que lo mío es todo visual, ¿no? Entonces, los videos para mí, bueno, vos sos muy pedagógica, entonces para mí eran los videos, era como escuchar, así como estamos ahora, escucharte y escribir. Capaz que me iba quedando palabras, eh, después cuando teníamos esa clase personalizada, te preguntaba, ¿esto por qué tiene relación con esto? ¿De dónde viene? Pero para mí fundamental fue el tema de los videos explicativos. Ah, mira qué bien, qué bueno Sí, eso. sí, sí, Y, sí, sí, y si ahora vamos un poquito más a, bueno, el año pasado fuiste al examen final y lograste aprobar sí, y, y te, y tenías los nervios de sí, dar ese examen final por primera vez, pero este año, cuando nos encontramos sí. para preparar las clases, para Psicoanálisis prepararte 2, para el sí, examen, ya estaba, viniste y me contaste algo de que ya te sentías distinta con la materia, sí, con el sí, sí, sí. contenido. Me gustaría que si les podés contar a la gente, ¿no? Eso que me dijiste ese día que además no llegamos a grabarlo, ¿te acuerdas? Ay, no, 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 no. Bueno, igual vos ayudame en lo que te pude Fue haber dicho en ese increíble. momento porque había mucha emoción Escucharte, me también. sorprendiste con Eh, el... Sí, yo lo que sentí que ya en Psicoanálisis 2 tenía una base más sólida. Me sirvió muchísimo ese paso a paso y claro, cuando ya empecé a ver desde el segundo periodo, la segunda tópica, ya era como que empecé a engranar todos los conceptos de otra forma. Eh, Quizás no es que no tenía dudas, los tenía que volver a leer, tenía que plasmar, tenía que fijar y todo lo que quieras, pero era como que ya tenía una buena base y la buena base Claro, se hizo con ese. yo creo que es que habías podido ya incorporar la lógica, Exactamente, sí, la sí, lógica del proceso, ¿no? Del desarrollo de la teoría de Freud y que a la que apunta la materia. exactamente, sí, 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 fue como, o sea, es gratificante porque yo no tengo 20 años, pero la verdad para mí fue todo un logro. Y no me acuerdo, ¿sabes, Meli? No me acuerdo qué te dije ese día, que vos dijiste, no está grabado, tendríamos que haberlo grabado y no me acuerdo qué es lo que te dije, porque eran emociones que yo decía, no, no, no puedo creer que haya terminado, porque bueno, ahora obviamente sigo con otras materias, pero el sentir que el profesor también te dice que estaba muy bien, que no me hicieron ninguna, generalmente cuando vos das un oral en esta facultad también te hacen preguntas y todo eso, y justamente lo que resaltaron es que como había articulado todos los temas bien, no daba para ninguna pregunta para hacer porque había quedado todo como muy claro. Y me acuerdo que la profesora que estaba adjunta, ¿no? Me dijo como un dato de color que, que yo le había puesto, que esto lo hablábamos mucho, Meli, que vos le ponés, quizás lo bajás con un ejemplo o decís algo de lo que había pasado en esa época, pero, y yo lo pude como, no sé, relacionar y bueno, como que se sorprendió de ese dato de color que Ah, sí, habíamos lo del dicho. diagnóstico diferencial habías dicho. Exactamente, ¿ves? Por eso, vos ayúdame porque esa parte no me... Pero yo me acuerdo que había dicho como una palabra y me dice, ah, esto está bueno, dice, porque no lo habían dicho. Lo pudiste explicar desde otro lugar, desde otra forma y no como textual, ¿entendés? Mm. Es como que eso también fue como muy enriquecedor para mí, pienso, ¿no? Porque es como que es un poco lo que tenemos que aprender. Claro, sí, yo me acuerdo que el día que empezamos las clases de este año,
vos llegaste muy emocionada y me empezaste a contar que habías empezado a cursar la materia y que estabas sorprendida de que entendías y te Sí, resultaban fácil sí, seguir las clases y que sentías que había algo como que ya estaba armado del año pasado y que empezabas de otra exacto. manera. Sí, sí, sí. Y eso Sí, fue totalmente increíble. segura. Sí, 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 sí. Fue Y me así. tomó por sorpresa porque es en la charla previa antes de empezar a grabar la clase, qué sé yo, Sí, 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 suceden sí. estas cosas. Y yo dije, esto hay que compartirlo. Porque me parece que es como algo que si otra persona está en tu lugar en este momento y lo escucha, puede sentir, ver que hay una forma Sí, de poder llegar a sentirse así y que algo del disfrute empieza a aparecer en la cursada, en el estudio, no en el momento de sentarnos a leer o armar el trabajo práctico o el parcial domiciliario, lo exactamente. que toque, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente, pues yo siempre digo que, a ver, el aprendizaje no es lineal. Eh, pero está bueno que cuando Sí, uno lo puede sostener, ¿entendés? Cuando uno el cuando proceso. lo haces propio, y ahí es donde se nota el proceso. Porque si no es como que uno piensa que esto no lo voy a aprender, no lo voy a... No, no, yo siempre digo, no son consejos porque yo me siento igual que los que pueden estar mirando el vivo. Eh, a mí me costó un montón, pero hoy puedo decir que tengo como mi base firme, segura, eh, y sobre todo siempre digo que hay que animarse a preguntar, a no quedarse con dudas, eh, no sé, que aprovechen tus clases, Meli, sobre todo porque la verdad es que yo fueron bárbaras, bárbaras, pero no lo digo por una cuestión que estamos en vivo, sino porque lo disfruté, que eso es lo más importante, ¿no? Que el disfrute de la carrera sea así también. Qué bueno eso porque es uno de los objetivos, ¿no? Que puedan conectar con Freud y su teoría, entendiendo de manera simple y clara para que puedan descubrir lo maravilloso que hay en esta teoría y que puedan disfrutar de aprender todo lo que tiene para darnos esta teoría que desarrolló Freud, Exactamente, que sí, mantiene tan sí, actual hoy sí. en día. Y, y si pensaras en la crisis del año pasado y la de este año, eh, qué es lo que notas ¿hay algo diferente entre del año pasado y la de este año? Sí, 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 Ah, sí. en Amo relación la al estudio. carrera. Primero siento que dije, qué bueno que cumplí mi sueño, ¿no? Mm, Esto de decir, bueno, lo hago, a pesar de que era una crisis totalmente diferente el año pasado, insegura, eh, con esos pasos que son de miedo, porque es de miedo, pero por no arriesgarte, por no equivocarte, por pensar de que esto es así, y todo tiene un porqué. Entonces es como que este año que quizás estoy un poco, como yo digo, si bien estoy aprendiendo, me siento con esa base y es lo que me da esa fuerza para decir, voy para adelante realmente. Me bien. encanta lo que hago y digo, lo disfruto. eh, eso es importantísimo. ¿Y qué le dirías a alguien que está como estabas vos el año pasado, empezando a ver que tiene que prepararse para el final, que quedan 2 meses y medio? ¿Qué le dirías? Bueno, primero que no hay que esperar hasta último momento. Hay que leer desde que empezás la primera clase, leer, leer, leer. Eh,
no solamente leer, sino también, como yo digo, me parece que está bueno en estos cursos que das vos, el hecho de que se pueda, que es todo progresivo, ¿entendés? Empezás desde quizás de lo más simple y después se va complejizando, pero no porque es complejizando porque se pone difícil, sino porque ahí es donde justamente podés empezar a hilar todos los conceptos. Pero mi consejo básicamente es que hay que estudiar, hay que leer un montón, no esperar a último momento. Psicoanálisis y Freud no se permite estudiar a último momento. No. A mí me parece que hay que ir trabajándolo y, y después se ven los resultados realmente. Es como Ah, que mira, Cris, acá te hacen una pregunta. ¿Y cómo encaraste la segunda tópica? yo creo que también, bueno, hice el mismo, el método lo utilicé el mismo. Nada más que incorporé los nuevos conceptos que ya a partir de la segunda tópica empezaban, ¿no? Pero la metodología para empezar a encararlo o aplicarlo fue también con la línea de tiempo. Me parece que esa es la clave. La línea de tiempo te permite, como lo dije antes, situarte en un contexto, pero a su vez todo lo que se va transformando, ¿no? Todo lo que fue haciendo Freud, obviamente, yo, mi ídolo, así que es como que fui Claro, viendo entonces toda esa, tomaste la línea de tiempo y fuiste contextualizando qué iba pasando en cada momento de estos periodos y en las fechas que vamos ubicando de los textos, qué concepto en esa fecha fue importante y desarrolló. Y ahí empezaste a abrir. y si, no sé si te acordás que yo volví a armar el afiche con la parte 2. Te juro que la guardé, Ay, qué lindo. porque me dije, esto es un recuerdo, cuando me Sí, reciba me voy a ir con él. Pero es como que yo digo, nada, a mí me gustó eso, el continuar, o sea, como que no es que lo corté y dije, bueno, psicoanálisis uno era hasta acá. No, después te empezás a relacionar que todo tiene desde el principio, todo es como si fuese un giro donde empezás a entender el primer concepto hasta el último, porque es todo asociación, ¿viste? todo Y ahí es transversal. donde exactamente, sí, sí, sí. Es como que ahí me parece que está también el secretito que doy yo, no sé, ojalá les sirva, pero está bueno eso. Bueno, esto Por- que decías de no dejar todo para lo último y ir leyendo, sabemos que es re difícil sí, porque sí, sí, mm, uno tiene una resistencia para estudiar, ¿no? Como la mayor parte a la mayoría de las personas nos sucede que cuando llega el momento de prepararse para un examen, aparece la resistencia y uno total. se distrae o no puede concentrarse o se pone a hacer cosas o hace planes, ¿no? Entonces, saber que esto es parte de una variable dentro del proceso de estudio y que lo que necesitamos, esto yo agregaría a lo que dijiste vos, ¿no? Como para sostenerla, ir leyendo y no dejar todo para lo último, es algo que yo no sabía y que me hubiera gustado que me lo dijeran cuando estaba Sí, estudiando, sí, que, totalmente. que es que hay que hacer el trabajo de construir el hábito de ponerse a estudiar, de ponerse a leer, y que va a haber resistencia y mucha. Y es el ponernos a estudiar angustia, porque es enfrentarnos con algo que es complejo y que, como dijiste vos, nos pone como a prueba con nosotros mismos, ¿no? Como a Sí, ver si puedo y es en la construcción del hábito, de sostener la construcción del hábito de hacerle un tiempo al estudio, hacerle un lugar en nuestros tiempos sí, de la vida, ¿no? No dejarlo para lo último tampoco en nuestra no, organización de la semana y decir, bueno, cuando tenga un huequito estudio.
porque uno siempre enseguida o sacarle el tiempo al estudio y, No, no, y no. decir, bueno, mañana y lo pateamos, ¿no? Como saber que la variable resistencia se va a presentar y que nosotros tenemos que maniobrar con eso, como cuando trabajamos con pacientes que la resistencia se presenta y hay que maniobrar, ¿no? Exactamente. Bueno, con el Sí, estudio es lo mismo, la resistencia se presenta y es poder construir ese hábito va a hacer que logremos poder tener esto que vos decís de ir leyendo, ¿no? Como ir avanzando en la lectura y que no se nos junte todo para el final. no, no, no. Es Eh, imposible, sí, 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 sí. Si lo haces de esa forma es imposible. Si dejas para último momento es imposible. Por eso está Es bueno esto que muchísimo decís. más difícil Sí, también, ¿no? sí, Y trae algo que nos juega en contra, que es el estrés. Nosotras totalmente. también hablamos del estrés en este año en las clases, porque estuviste muy estresada, me acuerdo, y yo Ah, que te ay, decía, lo que puedas, sí, lo que puedas, respetando los tiempos, ¿no? Como el tiempo de estudiar, el tiempo de descansar, como que tenemos que contar con todas estas variables y que necesitamos maniobrar con eso sabiendo que lo importante es sostenerlo, ¿no? exactamente, sí, 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 Sostener ese sí, movimiento de que estamos haciendo de aprender eso, que no se aprende de una vez y para siempre, sino que es un proceso. sí. Y, a ver, acá nos dejaron unos comentarios, los voy a leer porque me parece Ay, a que ver, es yo no bien los veo, importante. así que vos contame, a Yo, ver. yo los veo. Acá, Mire, dice, en diciembre rindo por primera vez un final de ciclo. Voy a tener en cuenta la línea. Qué interesante y admirable. Mira qué bueno. Sí, 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 Bien. es un buen recurso. Y, y, a mí, bueno, mucha suerte para ese final. A mí me pasa, dice Itzia, que a mí me pasa que tengo una resistencia a la segunda tópica. No sé si es cansancio o porque me fue bien en la primera parte del año y ahora no hay forma de ensamblar. Eso es verdad Bueno, también. Bueno, ahí está también. Es verdad. O sea, a esta altura del año estamos todos cansados. Todo lo que son las materias del segundo cuatrimestre se hacen duras. No es que yo digo, hay que leer, hay que leer. No, a mí me costaba ponerme un sábado, un domingo. Más que, bueno, uno tiene familia, tiene otra vida. O sea, como que no es y solamente otras todo materias, además. otras Eh, materias, nada. O sea, es como que hay cosas que están en el camino de uno que también tenés que ir equilibrando, pero eh, lo, yo lo insisto un montón porque cuando vas haciendo todo ese proceso, si lo haces de a poco, como lo estamos diciendo, este paso a paso, vas a ver que después el final fluye, fluye. Yo te lo he contado, Meli, la claro. verdad que salió de una forma que ni yo podía creer que decía las palabras y me salían como si estuviese dando una clase, ponele. Entonces es Claro, porque como lo que tenías, ya lo habías hecho propio, lo tenías incorporado, de tanto que lo habíamos estado como charlando también en las clases, ¿no? sí, 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 Que sí, hicimos para preparar esos temas que trabajamos. Y en relación a lo de la segunda tópica, el cansancio de esta época del año es una variable con la es que un tema. tenemos que contar también, que esta época del año ya Sí, llegamos más cansados. Eh, el descanso es muy importante, esto que le sí, decía a Cris cuando estuvimos preparando este año, que era muy importante que se diera el tiempo a descansar y recomponerse antes de volver a ponerse fuerte a sí, estudiar. Y, y ubicar esto, ¿no? Que hay el desarrollo de la teoría se da, o sea, la materia en el primer acercamiento apunta a que nosotros sepamos cómo se desarrolló, cómo Freud desarrolló el psicoanálisis. Y exacto. para esto lo divide en tres tiempos. Podemos dividirlo en tres tiempos. El tiempo en que Freud estaba preparando las primeras Ujú, acercamientos y esbozos a lo que fue después la teoría que ideó,
que es el tiempo pre-psicoanalítico. Después está el tiempo de la primera tópica, en donde él hace funda el psicoanálisis con la presentación de la interpretación de los sueños y presenta el inconsciente, la existencia del inconsciente, ¿no? Con eso sostiene esta teoría y este método en el primer tiempo, ¿no? Y empieza a desarrollar los conceptos que van a darle sentido a cómo entender, cómo trabajar, cómo entender esta teoría y cómo usarla para trabajar. Y después en el tercer tiempo, que es el tiempo de la segunda tópica, se da un momento de quiebre en donde él tiene que revisar algunos conceptos, como ser el concepto de trauma, el concepto de las pulsiones, la teoría de las pulsiones, y descubre y reformula el aparato psíquico que había propuesto en el primer tiempo, en el segundo lo reformula, ¿no? Entonces, teniendo claro, ubicado esta línea de tiempo, primero a nivel macro, ¿no? Esta Sí. línea de tiempo, después vas haciendo la línea de tiempo, la vas desglosando en las fechas de los textos y ahí vas pudiendo ubicar en cada texto de qué teoría o qué concepto está proponiendo o qué modificación del concepto. Entonces, siguiendo ese caminito, como hizo Chris, hacerte la línea de tiempo, tu mapa conceptual, te va a ayudar a bajarlos, porque yo siempre digo que es como cuando hacíamos un trabajo práctico, o lo hacemos en la carrera, ¿no? Que te hace, cuando te pones a trabajar con los conceptos y los textos y todo eso, es como que si estarías haciéndolo trabajando la masa con tus manos o la madera, ¿no? Como estás como manipulando este material de estudio de otra manera que solo leyéndolo. Sí, Entonces sí, es no como parece que, como algo abstracto, ¿no? Es como que no claro, lo como que podés ahí lo poner, podés bajar. bajarlo. Así que te damos este consejo. Y Sí, si necesitas ayuda, bueno, podés hacer el curso de Freud y el examen final, que te queda para siempre y que vas a tener un montón de sí. herramientas de estudio y me podés consultar por la plataforma. Y como hizo Cris, quizás agregar alguna clase particular después. Eso es Eh, genial. Eso está bueno que es un también, espacio ¿eh? que está bueno, Sí, porque sí, ahí nos encontramos a charlar como uno a uno sobre los conceptos y a hacer este trabajito juntas para que puedas apropiártelos más aún, ¿no? Como que puedas entrar en relación con eso que vas a ir a contar, que estás aprendiendo y que ya aprendiste y que vas a dar cuenta de eso. sí, Eh, sí. Después, acá alguien más, mire, nos dice, como estudiante de primer año y cursar 5 materias, me superpasa esto de la resistencia. Por eso decidí cursar poco, porque realmente no puedes generar un hábito en el apuro de rendir todo. Totalmente, el No, apuro también no ayuda. no. Y el sistema un poco nos lleva, ¿no? A apurarnos. No, porque el plan dice que hay que meter 6 materias por año o en los terciarios son 12 o 13 materias por año, con un montón de finales y trabajos prácticos. Es un montón. Como ir escuchando, ¿no? Cómo es el ritmo y en qué momento está cada uno. Me parece maravilloso esto de como para construir el hábito hay que sostener, no es por el lado No, del apurarse y querer sacárselo de encima. no, no, totalmente. Yo me pongo, yo siempre lo digo, eh, o sea, no tengo 20 años y sin embargo no me resisto a terminar la carrera. Es como que dije, voy por mi sueño porque aparte me gustó siempre. Lo que pasa por circunstancias de la vida, a veces uno no lo puede hacer y hoy quizás lo estoy disfrutando de otra manera. ¿Por qué? Porque pongo siempre este ejemplo de que tengo 2 hijos grandes, cada uno está en la facultad, entonces este es mi tiempo ahora.
no me corre nadie porque no es que lo estoy pensando, digo, bueno, y bueno, a esta edad, ¿cómo voy a hacer? No, no, no lo pienso de esa forma. Lo pienso que voy por mi objetivo, que es terminar la carrera, disfrutarlo y ojalá también trabajarlo de la manera que a mí me gustaría trabajarlo, ¿no? Que es esto, Claro. llevando un poco lo que aprendí y lo Qué que estoy lindo esto, aprendiendo. ¿no? Porque, y también inspira a muchas personas que tienen ganas de estudiar y que se encuentran con esta primer resistencia que es, ay, Sí. no, porque ya pasó el momento de estudiar, tendría que haberlo hecho cuando terminé la secundaria, Mm, ¿no? Y no hay un momento para dar el paso en relación a nuestro deseo. Es el momento en que podés hacerlo, ¿no? Que sí, podés ubicar que querés eso y que podés moverte en relación a eso que querés, que quizás no lo tuviste tan claro antes o hubo otros obstáculos que te lo impidieron, pero nunca es tarde. ¿Viste que dicen que, ay, no, porque soy grande y ya no voy a aprender como si fuera que recién salí de la secundaria? Y en realidad, es todo el distinto. tiempo estamos aprendiendo y es Sí. un beneficio para la salud mental también, el tratar de aprender algo nuevo. Y tenemos las cosas más claras cuando somos grandes, ¿no? Que cuando salimos de la secundaria. Totalmente, tenés otra mirada. Mirás a través de los ojos que pueden ser de tus hijos, de los amigos, de los padres, o sea, hay otras miradas, otros ojos que tenés. Es importantísimo también eso. Y tenés saberes que traes como el administrarte los tiempos Los de otra tiempos, manera. Que cuando uno está recién salido de la secundaria, quizás está un montón para sentarse a estudiar y leer algo y dar sí, mil vueltas. Y cuando estás en otro momento de tu vida, ya sabes que el tiempo es este que tenés para dedicarle y te sí, enfocás de otra manera, ¿no? Como administras mejor los tiempos. sí, eso es verdad, sí. No lo Acá nos pensé de dejaron esa. otro mensajito. Dice, qué lindo, chicas. Mi compañera, que ya es maestra jardinera, me dio un consejo cortito de hacer lo que me haga bien. Ella cursaba solo 2 de 5 materias y lo bien que las llevaba, sin esos apuros. Me gustó. Bueno, me parece que es por ahí, ¿no? Como para Sí, encontrar el sí, sí. disfrute y también no frustrarse. Porque cuando nos pedimos demasiado, nos estamos poniendo la vara demasiado alta y el nivel de dificultad es mayor y es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como que no perdamos de vista eso. Yo, como experiencia también, bueno, hago terapia hace muchísimos años y tuve que trabajar muchísimo todo lo que es la autoexigencia. Mm, Que eso también, seas joven, seas la edad que tengas, a veces te pones la vara muy alta y, y ¿por qué te autoexigís tanto, no? ¿Para quién? ¿Por qué? O sea, ahí empieza a hacerte todo un tema de preguntas que está bueno también analizarlo, ¿no? Viéndolo sí, más desde el lado profesional, pero me parece que está muy bueno esto cuando empezás a ver estas cosas que surgen como la charla. No, no puedo hacer 5, hago 2, pero bueno, es como que, viste, todas esas claro, variables. ¿por qué tendría que hacer 5, ¿no? En un cuatrimestre. ¿Y por Sí, qué estaría mal hacer 2, ¿no? exactamente. Sí, depende de tu situación particular Claro, y qué es lo que vos necesitas. Pero el super yo sí, está aparece en la segunda exacto. tópica, Sí, la teoría del super yo. El super yo viene con la demanda y la exigencia exigencia, de los sí. padres, de los educadores y de la sociedad de cómo debemos ser y cómo debemos vivir y cómo a qué debemos aspirar a llegar. Y el super yo puede ser muy hostil.
con su severidad y su hiperexigencia. Sí, 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 totalmente. Bueno, se dio una charla re Ay, linda y súper estamos, interesante. bueno, me Eh, alegro. Gracias, Cris, por sumarte, por No, por favor. coparte con Un compartir tu placer. experiencia y gracias a las personas que estuvieron acá compartiendo con nosotros e intercambiando también. Eh, Algo de esto es lo que se da en el espacio uno a uno cuando se suman a los cursos, ¿no? Que la idea es que se sientan acompañados, que encuentren ese orden y esa claridad para apropiarse de los conceptos y de la teoría y que no se encuentren solos con eso tan difícil, ¿no? Como que se sientan acompañados. Así que creo que esto que hoy sucedió y esto que hoy podemos compartir da cuenta un poco de eso, ¿no? De, de que es algo de lo que se puede ver que sucede en los cursos y sucede y que es necesario en la experiencia del estudio que alguien nos acompañe, nos sostenga, nos preste algunas palabras que nos clarifiquen cuando vemos Sí. todo muy enroscado o muy nublado, ¿no? Y bueno, acá te dejaron un mensajito, Cris. Dice, Ay, no, sos una ¿sabes qué? Yo, genia, Cris. Ahí estaremos cuando seas profesional. ay, me La, muero. No lo veo. la vocación la tenés y sos muy cálida. Qué lindo. Ay, no, me muero. Bueno, ay, qué lindo, mira. Bueno, la verdad me alegra un montón poder compartirlo. Yo creo que es el mejor aprendizaje, ¿no? Poder decirle al otro lo que te pasa y desde la sinceridad, porque eh, yo la verdad lo que estoy diciendo es lo que realmente a mí me pasó. Entonces, Claro. eso está bueno, poder contar tu experiencia. Y ya te digo, nada, desde mi humilde opinión, más que nada. Así que bueno. Bien, bueno, y Eh, de eso un poco también se trata estos cursos que yo armé y estas clases que doy. Yo trato de contar desde mi experiencia como estudiante lo que ahora sé que podría ayudar a que no les pase lo que me pasó a mí. Que, bueno, yo tardé mucho tiempo en lograr recibirme y por dificultades y también por la exigencia. A mí me pasaba que yo no me podía separar de los textos, entonces me costaba hacer la parte de decir, bueno, lo entiendo de tal manera. Pero la otra vez cuando estábamos en la clase, yo pensaba, claro, nosotros cuando estamos estudiando en la carrera, sí, pensamos que necesitamos aprenderlo todo. ah, Todo eso que nos están diciendo lo tenemos que saber y al pie de la letra. Y en realidad necesitamos ubicar qué es lo que hay que comprender en primera instancia, ¿no? Como en este momento de esta materia, qué es lo que necesito comprender. Que no es saberlo todo y poder decirlo como un libro abierto, sí, sí, pero totalmente. Sí, sí. eso a mí me hizo mucho obstáculo a lo largo de la carrera. Y ahora que puedo ubicar con la distancia, ¿vieron? Cuando vemos a distancia vemos las cosas. Puedo ubicar que no es todo, porque el todo además es un imposible real. De abarcar es inalcanzable, ¿no? Pero que hay como determinadas cuestiones que necesitamos saber y tener claras, que si tenemos esas cuestiones claras y las entendimos, nos podemos mover. Y no hace falta saberlo todo en absoluto, haberse leído y saberse de No, memoria lo no, que dice cada texto, porque es es imposible. imposible, tal cual, sí, 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 sí. Así que bueno, me parece que se dio como una construcción interesante en este ida y vuelta entre nosotras y con las personas que se sumaron y ha sido un placer.
Gracias. Gracias a los que participaron y a vos, Cris, por abrirte y a contar tu No, por experiencia. favor. Nosotras nos seguimos viendo Sí, eh, para continuar hasta el final de oh, la carrera. obvio, sí. Sí, 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 no te voy a Y dejar descansar. vamos a seguir avanzando. Sí, sí. Y bueno, los que se quieran sumar pueden aprovechar que todavía tienen un buen tiempo para de acá a diciembre empezar a prepararse, que si todavía queda un mes y medio, en menos tiempo, pero me Ujú. escriben y pensamos un plan, una estrategia para que puedan llegar en tiempo y forma, vamos a decir, al Bien, examen. Y para los que están por rendir, bueno, muchos éxitos y Meg. Y bueno, gracias no, a todos gracias. y a vos, Cris, por sumarte. Te mando un beso gigante y nos Bueno, vemos. muchis, bueno, muchas gracias a todos igual. Un besote. Otro, un abrazo. Hasta Chao, la chao, próxima. Chao. chao.